Hola, esto es Radiación de Fuga. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. En este caso me acompaña mi querida doctora. Hola, soy Patricia Ayala. Qué gusto que nos acompañen una vez más en una emisión más de Radiación de Fuga. Vamos a hablar de cosas muy tenebrosas. Y misteriosos saludos a todos. Yo soy el doctor Rafael Rojas, su anfitrión en la casita del horror. En esta ocasión, efectivamente, vamos a tener situaciones que podríamos decir paranormales que nos han sucedido en el hospital en época de muertos. No, y no necesariamente en época de muertos, ¿no? En todas las estaciones del año nos pueden suceder cosas dentro de los hospitales o de las clínicas de salud en las que hemos estado rotando. Entonces, se los queremos compartir ya que estamos en el ambiente del Halloween y cerca del Día de Muertos. O sea, paranormal como cuando el residente cumple todos sus pendientes antes de las 8. Eso es muy raro. Por eso sí es para que te espante. Eso sí es paranormal. Eso es paranormal. Es para que te espante, sí espanta. Comenzamos. Bueno, en esta ocasión con estos relatos tenebrosos en relación precisamente a la festividad del Día de Muertos, bueno, vamos a hablar de experiencias que nos hayan sucedido en nuestro entorno médico. Y pues sí, les voy a decir que creo que mis compañeros están más versados en esos temas. Yo soy miedosa, me declaro miedosa. Sin embargo, también he sido susceptible de ese tipo de experiencias. O sea, como no está viendo la nueva serie de regreso de Bienvenido a Derry. Sí, yo tampoco lo he visto, pero hablan de los libros de Stephen King y ya con eso ya me interesó porque Stephen King es uno de los maestros en el terror. Entonces hay que ver. Es que, a ver, ¿cómo lo diré? Es como que al mismo tiempo una precuela y una, digamos, una continuación de los primeros capítulos de It. Okay. De eso. Payaso. Ajá, de eso. Pues les voy a decir una situación para que tengan idea de cuál es mi nivel en un momento dado de que soy miedosa, ¿no? Y tan solo las películas de Chucky a mi hija de adolescente y le ocasionaban, o sea, se le hacían películas graciosas. Yo no las podía ver, las vi de adulto en compañía de mi hija, pero me llamaba la atención que a ella, lo que a mí me ocasionaba en un momento dado, un episodio me daba como susto, ella se reía. Bueno, imagínense. es que le voy a decir, para hacer terror, tienes que saber hacer terror. O sea, hay cosas como que dices, bueno, las dos primeras de Jason va, pero ya después de la tercera dices, no, el Chucky, el muñeco diabólico es después de la tercera, la novia de Chucky, pues dices, bueno, como que esto ya se alargó demasiado. A mí me da esa idea, claro. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer a todos los que nos siguen por las redes. Es un gusto poder contestar todas sus dudas y yo también me asusto con películas, por ejemplo, El Aro. Esa película me costó mucho trabajo verla, mucho. Y por ejemplo, ¿terminaste de verla? ¿Sí? Pero la terminé de ver acompañada porque la veía por tramos y me detenía. Entonces luego veía otro pedacito y me detenía y hasta que le dije a unos sobrinos, no, es que no puedo verla, no puedo terminar de verla, no, te acompañamos, que no sé qué, y ya entonces ya la terminé de ver, porque sí me costó mucho trabajo. Mira, no, yo realmente, no, les voy a decir, o sea, por ejemplo, en el servicio social, yo lo hice en un pueblo rumbo en la carretera federal a Ciudad de México, de parte del municipio de Santa Rita, Tlahuapan. Ahí estuve sola, en la clínica, una clínica muy bien, muy montada y todo, prácticamente nueva. Entonces, fue un año donde estuve viviendo sola. Y sí tuve dos situaciones así como medias, que me asombraron, me asustaron más bien, porque bien dormida, o sea, como yo estaba en la clínica, pues yo fui desde afanadora hasta directora médica, ¿no? De la clínica. Y me llamaba la atención que en la noche, obviamente,
es un pueblo, entonces eran actividades del día. La gente paraba muy temprano en la mañana, pero ya a las 7, desde las 5 de la tarde ya caía la neblina. Entonces para las 7 de la noche ya era noche para el pueblo, entonces el pueblo dormía, ¿no? Y sí me tocó en algún momento así, o sea, yo cerraba igual todo y ya me encerraba. Si había de repente que fue lo muy raro que en la noche yo tuviera una urgencia como tal, estando en el pueblo como médico, sí me llamó la atención que dormida, así de entre dormida y algo me despertó, no sé si fue un sonido o algo, y me volteo en dirección a ver hacia la entrada de la habitación donde yo, que era mi habitación, y efectivamente un hombre ahí parado, como vestido como de rancho, yo sentí observándome, y así como abrí y lo vi, así nuevamente como el dormido, ¿no? El que se hace dormido y se cambia de posición, y el clásico calosfrío en todo lo largo de la columna. Nada más me volví así como que me acurruqué y así, o sea, de sudor frío. No volví a ver, ay, si me voy a parar, hacerme la valiente y a encender la luz. No. ¿Pero qué horas eran? Era más o menos como las 2, 3 de la mañana. Ya. Y el frío, porque sí era un lugar muy frío. Y esa sensación es un frío que me caló, o sea, los huesos. Pocas veces he sentido en mi vida una experiencia de ese tipo. Entonces, sí era algo que me daba miedo, ¿no? Pero dice que le pasaron 2 cosas, ¿no? Sí, la otra fue, efectivamente, ¿se acuerdan de que había una película Cuando llama un extraño? Ajá. Y yo no sé por qué esa película es muy antigua, pero tenía como una musiquita como que era muy característica, y esa musiquita la habían utilizado en varias propagandas de otras cosas. Entonces, como que a mí eso yo siempre asociaba esa musiquita. Entonces, en el comedor de la clínica donde yo estaba, así como tal, los ventanales, ¿no? Estilo antiguo, como estilo californiano, y bien que se ve un celaje. Un celaje es como una sombra, ¿no? Y que pasa por la ventana. Que pasaba por la ventana y era igual, era la figura de un hombre. O sea, como las ventanitas esas que tienen los sótanos, que se ve cómo pasa la silueta. Sí, y como 2 veces, y así mismo, de estar cenando la leche o lo que me había cenado, veía. En ese momento terminaba de cenar, me paraba, lavaba mi plato. Yo no volteaba a ver la ventana, a saber si había alguien parado. No. Pero 2 veces, y esa fue así. Y sí, siempre me quedé con la sensación de que en la clínica sí había alguna energía. Pues es que en las clínicas suceden muchas cosas, sí, ¿no? Yo también cuando hice mi servicio social, yo lo hice en una población del inicio de la Sierra Norte de Puebla. Entonces, una mañana, pues, me entreabro los ojos y estaba yo como boca abajo y no me podía yo levantar. O sea, como que tenía un peso muy grande encima de mí. Y de veras que lo intenté levantarme y no pude. Y hasta que pasaron unos minutos más y ya me pude levantar, lo que es lo que le llaman la subida del muerto, ¿no? Que se te subió el muerto. Entonces, pues sí me espanté, ¿no? Porque pues yo no sé si realmente fisiológicamente pasa algo por lo que no te puedes levantar o porque todavía no estás completamente despierta o qué es lo que está pasando que no te deja que te levantes, pero definitivamente era como un peso así enorme que tenía en todo mi cuerpo que no me permitía moverme. ¿Tú sentías opresión? Sí, en la espalda, porque yo estaba como boca abajo, ¿no? Y no me podía levantar. Sí, o sea, esa sensación como de que algo tienes que te afecta. Ajá. Sí, no me podía poner. Sí, pero eso yo sí he escuchado una explicación que te dan acerca de cuando, así coloquialmente dices, se te subió el muerto, ¿no? Ajá, exacto. Y sí, efectivamente manejan eso de que es como lo que dice la doctora Patti, de que es un estado intermedio donde ya aparentemente tu conciencia te dice que tú estás ya despierto y realmente todavía no se activan los procesos neuronales todavía no están al 100. Así es.
así es. ¿A ti te pasó algo en el... Sí, pero no fue como tal un acto sobrenatural, pero sí fue mucha suerte de mi parte. Miren, yo hice el servicio en un lugar que se llama El Ramonal. Está en Quintana Roo, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Yo tenía un pueblito que era un área de influencia. Es decir, yo tenía que ir ahí a ver cada semana a vacunar niños y consulta y todo aquello. Y me acuerdo muy bien que estábamos en campaña de vacunación. Y ya saben, pues no le mide, ¿no? Para esto debo decirles que ahí no hay carreteras. O bueno, en el tiempo en que fui no había carreteras. Todo era caminito selvático. Y a mí me dijeron muy claro, ¿sabes qué? No te quedes más allá de las 6 de la tarde. Ah, ok. Pues por la noche, por la selva, por lo que quieras. Yo dije, no, ahorita me da tiempo de vacunar a todos los chamacos, dar la consulta y yo me regreso a las 6 de la tarde, ¿no? Ya saben, uno se siente Superman en el servicio. Entonces resulta que yo acabé ya casi a las 7. Y a mí me dijeron, pues quédate. Nah, ¿qué va a quedar? Son 3 kilómetros, ahorita en la bicicleta rápido, no hay problema. Sale. Me salgo del pueblo y ¿han oído como cuando rompen ramas? Sí. Así empecé a oír a la salida del pueblo. Pues es un perro. No hay problema, es un perro. Vamos. Al kilómetro, más ramas. O sea, yo nunca oí un nada, o sea, un ladrido, un nada. Más ramas. Dije, no, pues ya para perro ya no. Al kilómetro y medio empiezo a oír más ramitas y más ramitas, más ramitas. Dije, no, vámonos. No volteé atrás. Les prometo que fue la pedalea más linda de mi vida. Corrí como loco. Híjole. No, así literal, corrí como loco. Sí. ¿Y ya está oscuro? Ya está oscuro, pues ya era de noche. Oye, ¿y por allá no habrá de eso, o sea, jaguares? Sí, espérenme, ahorita le cuento el chiste completo. Al otro día yo fui a visitar a una embarazada a las afueras del pueblo y me dice un señor, ¿qué Doc? ¿Supiste lo del jaguar? Ay, Dios. ¿Cuál jaguar tú? Pues vino uno, yo creo que vino desde el otro pueblo. A lo mejor andaba correteando a alguien porque mató un montón de gallinas. Fulano todavía le quiso pegar un tiro. Ay, pero te salvaste. La cena iba a ser yo. Sí, Dios te mío. vio apetitoso. A partir de ahí dije, me vuelvo a quedar a las 6 de la tarde. No, nada. manches. Dije, lo que se consultó a las 5, señores, vámonos. No, Híjole, no. sí. O sea, y les prometo que en la nochecita, en la selva, no, yo estaba, pero así ya, así como de, ayúdame, señor, te prometo ser buen cristiano. Sí. Bueno, pero eso nos pasó en el servicio social, Sí, pero no. en los hospitales siempre hay historias de terror, desde la planchada. Sí saben la historia de la planchada. No, ¿verdad? cuéntanosla. Pues es como una enfermera que se aparece por ahí, toda bien planchadito el uniforme. O sea, blanco, por blanco, eso la blanco. Impecable. planchada. Pero es una persona que no trabaja en el hospital, o sea, es un espíritu que anda ahí rondando. Ah, Se supone que esta persona vivió en un hospital, se enamoró de un médico y luego tuvieron ahí un Desencuentro. desencuentro, ¿verdad? Y ella murió de tristeza. Y entonces ahí se quedó morando en los hospitales, pero no nada más está en un hospital, está en casi todos, ¿no? O sea, todo el mundo en los hospitales te dice, no es que anoche vimos a la planchada. ok. Es eso. Es como pues una leyenda urbana, pero está muy, muy arraigada en el espíritu del hospital, ¿no? De la vida propia que se da en el hospital. Ustedes saben, ¿no? Los hospitales son como si fuera un submundo Sí. de lo que pasa afuera, ¿no? O sea, esa parte de todo lo que pasa afuera. Entonces, en los hospitales, pues, como estamos en contacto todo el tiempo con la vida y la muerte, no es difícil que ciertas entidades se queden ahí atrapadas. Pues en el Hospital General de Tepeaca no dicen efectivamente que los enfermos en la noche y eso ven a un niño y tienen la creencia de que al niño doctor se le gastan sus zapatitos porque Va de visita. Va a pasar visita. Sí. ya. Tienen esa creencia. No. A mí, perdón, acabo y ahorita les digo.
esa creencia, ¿no? De que es el niño que los va y los visita. Entonces, ¿por qué? Porque se ha demostrado que cada año cuando le cambian sus vestimentas, porque en su festividad, y que sus zapatitos están gastados. Sí, efectivamente sí están gastados. Mira, Me consta. mira. O sea, a ti ya te tocó ver a un... Yo tengo un compadre, saludos, que su suegra fue como que madrina de situación, y sí, cuando le cambian los zapatos se ven gastados, Mira. como si él estuviera caminando. ¿Por qué? No pregunta. Ujú. No, a mí lo que me da pánico era mi rotación de ortopedia, y les voy a decir por qué. Para los que no sepan, cuando tú quitas una pierna, un brazo, tienes que hacer algo que se llama certificado de función parcial. O sea, donde dices que pues ya esa parte del cuerpo dejó de existir y pues vas a enterrarla, ¿no? Entonces en el Hospital del Sur, yo hice el internado ahí, tenían una especie como de cuartito destinado a cuando ya los familiares están esperando a recoger el cuerpo para las funerarias y todo. Ahí ponen pues de manera temporal el cuerpo, ¿no? Y la nosotros, parte del cuerpo. la parte del cuerpo, o el cuerpo, si es que falleció alguien y están entre el trámite y eso, pues lo trasladan ahí para que pueda ser más fácil para las funerarias recogerlos. Pues no nos abrían las gavetas. O sea, sin que hubiera nadie. Ese queda mucha energía, ¿no? Sí, es que da cuenta, llegaba el guardia, el policía, pues, y nos decía, muchacho, nada más rapidito, ¿no? Pues al principio decíamos, ¿por qué rapidito? No, pues ya después supimos. Y sí, a mí me tocó que nos abrieron la gaveta. Yo todavía le dije a mi compañero de guardia con el que bajé, oye, no seas desgraciado, ¿por qué abres las gavetas? Yo no abrí nada. No, ¿cómo que no abriste nada? No, ya déjalo y vámonos. Vámonos. Sí, pues es que yo siento que en lugares en donde la muerte está constantemente, Sí. siempre hay almas atrapadas, ¿no? Sí, es una situación que en algún momento dado lo analizaba y lo pensaba efectivamente como un espacio interdimensional, ¿no? Y esas energías se quedan como en esa parte, pero yo conozco gente como nosotros, compañeros y eso, no les da miedo. Hay gente que es muy susceptible de vivir ese tipo de experiencias. Son más sensibles. Más sensibles, efectivamente. Y hay personas, por ejemplo, como yo, o sea, negada porque no, o sea, digo, ¿cómo? ¿No? Y de miedosa. Entonces yo me sobrepongo a eso. Cuando era más joven era más poco creyente de esas cosas, pero como hay cosas a las que no puedo o no me dan una explicación así fehaciente de lo que está pasando, convincente, pues siempre creo que puede existir un plano más allá, ¿no? O sea, que no sí. Necesariamente estamos nada más aquí, que hay gente que está en otro plano, que ya pasó, que su energía ya está distribuida. Llámela alma, llámela energía, llámela en cualquier religión, que en donde haya un plano secundario, yo creo que hay gente que ya trascendió más allá de esta vida y puede estar morando, ¿no? Y hay quienes se quedaron a las almas como tal vez atrapadas acá, algo ¿no? los mantiene, ¿no? Exacto, porque no terminaron de cumplir lo que tenían que hacer, ¿no? Es. Por ejemplo, a nosotros nos llamaba la atención que en el servicio de rayos X, la secretaria de la jefatura procuraba, después de un tiempo, tener juguetitos, que si el cochecito, el caballito y eso, porque ella decía que había visto en varias ocasiones, cuando llegaba en la mañana a su trabajo, era realmente la primera administrativo que entraba. Entonces, en el área de rayos X estaba el técnico de la noche que ya se estaba arreglando para salir. Entonces, realmente a la parte donde ella llegaba, que era su escritorio y eso, siempre encontraba cosas que había dejado de una manera de diferente. Y los juguetitos siempre o en el piso y eso, y 2 o 3 ocasiones, así de estando en su escritorio, abriendo ya las cosas para poner su bolso y todo, el cochecito, como si se lo
se lo empujaran así. Bueno, pero salía. ahí no sabemos si eran los de Toy Story o eran las almas que estaban ahí. O tal vez alguien se fugó de pediatría. Había un capítulo de La Dimensión Desconocida, no sé si llegaron a ver esa serie. Sí, cómo no. Esta serie ha tenido muchas temporadas en diferentes épocas sí, ¿no? Entonces, había en donde ya era a color una temporada en los 80s, en donde había un capítulo en donde cuando la gente no estaba en sus casas, algunos seres entraban y cambiaban las cosas del lugar. ¿Por qué lo hacían? ¿Quién sabe? Y luego ya como que acomodaban lo que habían movido, pero no dejaban las cosas como igual. las habían dejado igual. Y entonces por eso uno luego no encuentra las cosas. Bueno, es que, a ver, ¿no? Rod Serling en La Dimensión Desconocida es fantástico. Ajá. No sé si les tocó ver el capítulo del Gremlin en el avión. Sí, es en la película. Ese. No es en la serie. No, Es yo la también, película. yo también pensé que era nada más en la película. Hay capítulo. Pero hay capítulo. Es de la primera temporada de 1960 y algo. Mira. Esas todavía son en blanco y negro. Son en blanco y negro. Ajá. Y el de blanco y negro es impresionante. Digo, sí tiene sus cositas, ya envejeció. Pero, o sea, si no me falla la memoria, el actor es William Shatner, el que le hizo el Capitán Kirk Ajá. en la primera. Ajá. Y, o sea, y el cuate así, súper aterrado, de que ve que el gremlin está rasca y rasca y rasca y rasca en el ala del avión. Ah, sí, cómo no, sí me acuerdo. Sí, ya me acordé de ese capítulo. Y hay otro De esa que escena. lo referenciaron en los Ajá, 80. Sí. Mira. Sí. Ah, sí, Los Simpson también lo parodia con Homero. Ajá, sí, es como Sí, eso es algo clasiquísimo, repetitivo, ¿no? clasiquísimo. Pues es como la película de Psicosis, ¿no? que la música de Psicosis se hizo pero tan famosa que también en Los Simpson Pero en la de los sacan, 70s, ¿no? porque el remake no nos gustó. No, totalmente. No, por supuesto, tenía Sí. otro nivel, ¿no? Otro nivel. Don Anthony Perkins, Tenemos actorazo. un amigo que hace unos podcasts también de miedo. Vamos a Invitarlo. invitarlo para que venga a platicar con nosotros y nos hable de cosas de terror. Eso va a ser Hablemos, dijo el otro. en algún capítulo posterior. Sí. Ay, luego les informamos, ustedes tranquilos. Pero sí, bueno, eso sí es bien importante. Vernos si tienes dudas médicas, síguenos en nuestras redes sociales y agradecerte por la fidelidad y el estar. Tus comentarios siempre serán bienvenidos. Y les doy el teléfono del podcast para que dejen sus comentarios. Es 2211-932597. Lo repito, 2211-932597. Rafa, cuéntanos de historias tenebrosas de pues, tu departamento. Pues no de mi departamento, pero sí de mi hospital. Miren, les voy a comentar. Un chofer de ambulancia me contó esta. Y les juro que yo no lo quería creer. Resulta que en mi hospital, cuando tú entras en una caseta y por radio, pues avisan, sobre todo cuando ya llegan tarde, que va a entrar la ambulancia, pues protocolo de seguridad para que la reciban y se entregue y tal, ¿no? Entonces este chofer, por cierto, te mando saludos, ya vas a ver quién es, le dice el guardia de seguridad, le dice, oye, ya voy llegando. El guardia de seguridad le dice, oye, sí, pero te van a regañar. ¿Por qué me van a regañar? No te hagas, traes una vieja contigo. ¿En el asiento o qué? Sí, en el asiento del Del conductor a un copiloto. lado. De copiloto. Ajá. Lógicamente tú no puedes llevar a nadie adelante. Ajá. Por norma no puedes. Ajá. El chofer solo te dice, yo no traigo a nadie. No, ¿cómo no? Lo estoy viendo aquí desde el monitor de la cámara. No te hagas, güey, te van a regañar. No, por Dios que no. O sea, los de las cámaras estaban viendo lo Sí, que... porque en el hospital hay monitor de Ajá, cámara. pero él no traía a nadie en el asiento. Él no trae a nadie. Se baja, le dice al policía, a ver, ahora dime qué vieja. Le enseñan la grabación. No manches. Sí, Y ahí estaba. sí. ¿Qué? Ay, no, Sí. nada más de pensarlo me da calofrío. Y ya se los puedo decir, mi amigo se volvió diabético. No, pues sí, el susto, sí, el miedo. Del susto. Yo me acuerdo estando en la residencia, en el hospital, era el hospital antiguo, todavía no se inauguraba la torre de especialidades, y hubo una paciente, no sé si se acuerdan que hubo un tiempo que se pusieron de moda los como duendecitos, Ah, sí, como no. ¿sí? Y habían de diferentes tamaños.
Entonces, por alguna razón, esta señora tenía una enfermedad hematológica ya terminal, pero estaba hospitalizada y de esos hospitalizados de largo tiempo. Entonces, su familia siempre que iba le ponía, y ahí logró hacer una coleccioncita de esos dichosos duendes. Trolls, ¿verdad? Sí. Bueno, esos trolls, ¿no? Empezó, sí, pero empezó a hacer, o sea, primero apareció uno, después otro. La cosa fue que al final, en lo que ella seguía ahí hospitalizada, llegó a tener esas figuritas como 10. Bueno, no llegaron a tener miedo en el piso de medicina interna porque decían que efectivamente esas cosas andaban corriendo y deambulando, les movían los expedientes a las enfermeras, los carritos los rodaban hacia. O sea, de hecho, ves, bueno, es un hospital donde de repente asisten sacerdotes para dar los últimos sacramentos y así. ¿No le pidieron las enfermeras al padre que por favor bendijera y echara agua bendita? Porque estaban las del turno de la noche, de las 2 jornadas, estaban o sea, ya alteradas, porque era de a tiro por viaje que las asustaban. No, que pues se las me mueve asustaban. algo sin nadie y pregúnteme si no Bueno, brinco. estaba yo haciendo el internado de pregrado allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un hospital del IMSS, y había una cama que nunca se ocupaba porque la luz se prendía en la noche. Ajá. Como si alguien estuviera ahí Llamando. prendiendo la luz, como que estaba un rato con la luz prendida y luego ya se apagaba, pero solita, o sea, no, y tenía como horario, ¿no? Entonces no querían admitir a nadie en esa cama. Por lo mismo de que pues decían es que se le va a encender la luz y a lo mejor hay alguna presencia allí. No querían, eso permaneció así desde que yo entré y hasta que me fui, ¿verdad? O sea, son cosas que pasan en los hospitales. No, y que no te pero hay como explicas. que o sea, ese tipo de lugares hay en casi todos los hospitales, ¿eh? Ujú. Digo, en el mío lo hay también y ya sabemos que hay un aislado que ni por error lo damos. Sí, siempre se queda como en reserva, ¿no? Sí, pero es que ahí el problema es que haga cuenta que o se prenden los monitores o se prende la luz sin estar nadie o empiezan a tocar ahí con Sí, el timbre de urgencia. también. O sea, pero no hay nadie. No hay Ajá. nadie. Sí. Entonces así como que así de, bueno, si no hay cupo, pues lo damos, pero si no, ahí déjalo. Mejor que no se ocupe. Mejor ¿no? que no se ocupe. Sí, pero eso sí pasa. A mí también lo que me contaron alguna vez, esto les voy a poner contexto. Yo hice una tesis sobre cáncer de próstata en el Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, lo que es San José para nosotros aquí en Puebla. Y es un hospital muy viejo, es de los 60s. Entonces, pues, te haces cuate de todo mundo, porque pues, te pasas ahí un rato. Y me decían las señoras de archivo que si yo veía a un chico con uniforme de limpieza que no le hablara. Y yo le decía, pero ¿por qué no le hablo? Dice, es que mire, nos ha pasado que luego la gente, para esto el archivo está en un piso alto, entonces tú ves y ves hacia abajo y es una cantidad considerable, ¿no? Una distancia muy, muy grande. Entonces dicen que ese chico se aparecía y alguien le preguntaba, oiga, ¿está muy alto? Y el chico dicen que les contaba, sí, sí está muy alto. Yo una vez ya me caí y cuando tú volteabas a tratar de contestarle ya no estaba. No manches. Sí, Oh, sí, Dios. sí. Sí, sí, sí. Pues ¿qué me estaba contando hace rato también de que veían a una niña y cuando volteaban ya no la encontraban, ¿no? Ajá, exacto. No, la verdad, honestamente, sí te voy a decir una cosa. Los hospitales tienen, yo me acuerdo en la residencia, ¿sabes qué me encantaba? que el pasillo ves que se quedaba solo y siempre como los barren, los trapean, los pulen y todo, lisito. Y siempre tenía como la fijación de que ya estaba solita, de que ya no había nadie y me iba, ya había terminado el trabajo y todo, quitarme los zapatos y salí corriendo y me resbalaba. Eso me encantaba hacer, ¿no? Y en una de esas, hazte cuenta que yo, y se escuchaban los... ¿no? Y boom, me deslizaba. Y en una de esas salió un técnico radiólogo que teníamos en la jornada, una de las nocturnas, y dice,
¿eres tú la que está Y le digo, no te burles. Sí, era una fijación que tenía y ya lo estoy haciendo. Que se siente bien liso el piso. Y me dice, es que me toca, luego en las noches era Luis David. Y me decía, es que en las noches, sí, ya estoy adentro de la sala, ya estoy en uno de los vestidores, él lo acomodaba y ahí descansaba un rato, ¿no? Cuando ya no había trabajo. Y escucho esos pasos, le digo, ¿qué cosa escuchas? Y dice, escucho clarito cómo se abre la puerta de entrada al pasillo de rayos y se escucha que alguien va a llegar a pedir. Dije, no, ya viene el internito a pedir algo. Y así, hay veces que como que se desata, me decía. Y en la noche, 2 o 3 veces, de repente lo siento. Y hay otras que de repente por temporadas ya no escucho nada. Les digo yo, no he tenido ninguna molestia, pero yo siempre procuré no rodearme ni llenarme de miedo para poder estar bien y eso. Pero se me quitaron las ganas de querer. No, es que hay cosas que no te explicas. En el HU, en urgencias, está la rampa de llegada de la calle y hay una puerta de cristal. Bueno, ahora ya está bonito y todo, pero cuando yo lo hice había una puerta de cristal y siempre les tocaban a las 3 de la mañana. Siempre. ¿Por qué? No saben. Siempre a las 3 de la mañana. Y no era nadie. Como que es una hora muy vulnerable, ¿no? Sí. O sea, y pasaban al policía y todo, y le decían, oye, cuida, y que no entre nadie. Que no, pues nadie entró. Ahí, entonces, ¿quién tocó? Nunca supieron quién tocaba. Esas cosas sí son de pensarse. No, pues, Te dejan con ahora, no sé si le... unas ansias. Ustedes, yo creo que sensación de ansiedad. No, sensación de ansiedad cuando te espantaban en la noche en las antiguas instalaciones de la Universidad de Puebla. Sí. Las que están enfrente de la facultad. Sí. Pues lo que decían los palomares, y el gallo. Es que esa instalación fue un leprosario y para pacientes tuberculosos. Y si en la noche se espantaban. Ahí tomábamos clases. Sí. Pero yo siento que sí es cierto, cuando nos tocó a nosotros estar en la carrera y eso, acuérdense que muchos de esos lugares, de esos salones estaban hasta abandonados. Sí. Entonces realmente se ocupaban mucho en la mañana, ya en la tarde era menos, y habían unos que otros grupos que todavía nos tocaba alguna clase en la noche y un frío. No, pero que tenías que salir corriendo. Sí, corriendo. literal. Y eran lugares que agarraban y se cerraban, pero de hecho, no sé si ustedes recuerden en algún momento, en esa área, ves que de ese lado estaba el pabellón también de los psiquiátricos, estaba, como dice, de lo de neumología y de ortopedia. Había un área para ortopedia y esa área, ahí había un auditorio, que eran las sillas, las butacas eran de madera. No sé si les tocó eso. Sí. Ahí yo tomé en algún momento dado de la carrera, hay clases. Pero eso no era un auditorio. ¿Qué era eso? Era la sala de disección. Y es que cuando ya a mí me tocó tomar clase en esa aula. Sí, y tiene la disposición, mira, yo no lo había pensado, siempre pensé que era un auditorio. Esa era la antigua sala de disección, a mí me lo contó mi papá. Porque estaba así, como en galería. Sí, venía así. Sí, y las butacas eran de madera. Sí. Mira, nunca lo había pensado, pero sí me tocó ahí. ¿Y sabes por qué? Porque llegaba el profesor y efectivamente ahí había un como rotafolio y ahí te hacía los dibujos de anatomía y eso, y nos ponían a estudiar anatomía, me acuerdo ahí. Pero sí me tocó tomar clase en ese lugar. De hecho, si usted es observadora en ese lugar, si usted se fijaba en el suelo, había huellas de que ahí hubo una plancha. Sí, es cierto. Y yo le pregunté a mi papá porque alguna vez Oye, le dije, ¿por qué está esto, no? Ajá, y me dice, no, pues es que ahí era para operar y para diseccionar. Y es sí, porque hasta arriba todo mundo tenía visión perfecta hacia abajo. Sí. Pues yo siento que todo eso, en efecto,
son energías que se quedan ahí, porque yo sí te voy a decir una cosa, cuando, como dice la doctora Patti, en la noche, cuando terminábamos de la última clase, no hombre, aquí terminaba el profesor y todo era zafo, nadie se quedaba. A nosotros nos tocó tomar clase ahí, todavía nos tocó la última de 7 a 8, Ajá. que si no falla la memoria era Clínica Propedéutica 3. Y por acá a las 8 de la noche y vámonos. Porque te empezaba a dar frío y oías pasos. Sí, Pero y un frío. Sí, pero la cuestión es que ya éramos el único grupo. Sí, imagínate. Sí. No, todo el mundo se salía, hasta en grupito. Sí. Porque mira que, y las experiencias eran de ese lado, porque ustedes se acuerdan del lado donde estaba la administración escolar, había un edificio grande, y hasta arriba era donde hacíamos las prácticas de las quirúrgicas. Claro. ¿Se acuerdan? Sí, Con claro. el maestro Lino. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hacía mucho frío, me acuerdo, pero no tenías ese tipo de experiencias ahí. No. Y digo, y eso que ahí estaba los No, cuerpos pero de y además, disección. bueno, el anfiteatro estaba en ese mismo edificio hasta abajo, ¿no? Hasta abajo. Entonces, Pero ahí nunca sentí nada. No, es que no. ahí había como más movimiento, ¿no? Todo el tiempo ahí en el anfiteatro. Y a ustedes también les tocaron las clínicas quirúrgicas esas que eran prácticamente, entrábamos a las 10 de la noche y salíamos como a la 1 de la mañana. Claro, ¿cómo no? A nosotros también nos tocó eso, era impresionante. Creo que a la mitad de la escuela la citaban a esa hora. Sí. Mire, lo único padre de ahí es que decías, bueno, pues por lo menos estoy acompañadito, pero así que le no, hombre, ¿con qué gusto iba yo a la 1 de la mañana? No, ya no. Y luego cuando el maestro se enojaba, que nos estaban enseñando la técnica para lavarnos las manos y eso, y el frío y con el agua fría, Ay, y sí. ya te contaminaste, y otra vez, y ay, no inventes, y uno así con esto, y nos dejaba así, a ver quién se cansaba o quién bajaba del área, y pero la piel ¡te toda contaminaste! roja, ¿no? La piel toda ¿Ven? roja por de que El te terror puede tallaste. aparecer en muchas formas. Sí. O sea, si no te da terror los muertos, también los vivos. Sí. Sí. ¿Cómo no? Yo me acuerdo que el maestro se ponía, A pero ver, espeso. pregunta de terror. ¿Hubo algún maestro que le tuvieran terror? ¿Así terror? ¿Verdadero terror? Un maestro que le tuviera terror. Pues yo pienso que sí pudo haber alguno, pero no, en este momento no lo recuerdo. Bueno, el que nos daba a nosotros anatomía, no me acuerdo cómo se llamaba el doctor, de bigotito ya con el cabello blanco, pero él se pintaba el bigote de negro. Y ay sí, era medio terrorífico. ¿Ah, sí? Sí, ¿Pero porque era muy estricto? era muy estricto. Ah, ok. Bueno, yo sí me acuerdo de que el maestro Lino era... ¡Hala! No. Y luego un frío. No, pero Lino era perfeccionista. Sí. O sea, ese era su defecto. Y me Lino era acuerdo que perfeccionista. nos ponía así. Ay, Y yo así como que, ay, Dios, nada de bajar porque era otra vez. ¿Y le vuélvete. tocó que repetía los nudos? Sí. Que agarraba y con una pinza te veías si se soltaba el nudo No. y se soltaba 10 más. No, y teníamos, hazte cuenta, nuestra cuenda y practicábamos entre nosotros los nudos, porque donde pasaba ahí, está mal. Es más, traía como una antenita vieja de algún radio y ¡ting! Te pegaba en la mano. No, a mí ya no me tocó eso, pero dicen que sí agarraba. Te pegaba en la Venga. mano. Sí, Ay, no. ¿Por qué la agresión? lo estás haciendo mal, Nidia. Sí, para que vean, sí, quedamos- sí hay también No, terror de la- otras maneras. La primera vez que pasaste por un taller y tuviste que abrir una rana, así como que... Y una rana. Eso fue en fisiología, pero era bien bonita esa práctica, porque yo me acuerdo que sí empotrabas a la ranita y se veía cómo se le expandían sus pulmoncitos. Más cosas terroríficas. La carrera de medicina está lleno de esas cosas. Ah, yo con lo que sí me encariñé fue con un conejito cuando se acuerdan que hacíamos en inmunología la prueba de Malthus y le rasurábamos un cuadrito sí. para ver si... Hoy sería altamente cuestionable, ¿eh? Sí. Por derechos animales no les digo, pero A los seres sintientes, ¿no? Ah, sí.
Sí, para que vean que también los Pero animalitos tuvieron también terror. utilizábamos tortugas, ¿no? Para lo de fisiología. Yo Lo veía que se eso. dejó, tortugas, ranas, Ajá, conejos, sí, cobayos, todo. perros. Todo. ¿Cómo? ¿De veras? ¿Cómo Bueno, los que- perros para las cirugías, ¿no? Y el terror de pobre donde se te muera tu perro. Ay, no. no. Sí. ¿Y cómo se encariñaba uno con ellos? Ay, sí. Qué No, yo triste. sí, la verdad, les voy a decir, o sea, cosas así de miedo o de esta, pero siempre lo he manejado como para que no me dé tanto espanto. Y me pasó en una de las casas donde vivía ya mi hija adolescente, ya se había subido a dormir, y a mí me encanta leer. Entonces estaba yo, había apagado la televisión y de la costumbre de que en la sala pones la pantalla para ver la televisión. En ese momento ya todo eran como las 12 de la noche. Y estaba terminando yo de leer un libro que me había enganchado, me había interesado. Y estoy así metida, pero siempre pasan ese tipo de experiencias asociadas a un calosfrío que me recorrió toda la columna. Entonces pierdo o sea, dejo de leer y levanto así literal como les estoy diciendo, viendo la pantalla apagada. Y detrás de mí, yo estaba de espalda a las escaleras que subían a las habitaciones. Ujú. Hazte cuenta que el celaje de las sombras, como de 6, 7 personas detrás de mí. Así, y así como lo vi, así, literal. O sea, yo viéndome en el reflejo de la televisión y el celaje de las personas detrás de mí, así mismo volví y bajé mi vista y como si no hubiera visto nada, seguí leyendo. Y el frío nuevamente Ajá. es que me recorrió No inventes, así mismo que ya me pude como desafanar, ya me levanté, ya no volví a ver la pantalla de televisión. No, me paré, agarré mis cosas, me subí, ni apagué las luces. Me subí a mi volada y me metí. Bueno, eso pasa. A mí me tocó conocer a una enfermera, Eulalia, que ella era muy buena, o sea, era muy, ¿cómo decirlo? Muy humanitaria. Se preocupaba verdaderamente por los pacientes. Y ella contaba que, por ejemplo, le iban a tocar a la central de enfermería, o sea, tocarle así en la mesita, o le movían el vasito o algo, y ella ya sabía que cuando eso pasaba, uno de sus pacientes iba a trascender, se iba a morir. Mira. Y ella decía, es que se viene a despedir de mí. Pues a veces mi tía, la hermana de mi mamá, se quedaba con nosotros en la casa ya después de que mi papá había muerto. Y luego ella como que percibía también cosas. Y entonces de repente estando en la recámara de mi papá decía, es que tu papá está sentado ahí en la esquina. Y yo, ¿cómo que está sentado ahí en la esquina? Sí, ahí está sentado. Le digo, ¿y qué está haciendo? Dice, nada más nos está viendo. Le digo, ¿pero de veras lo estás viendo? Y dice, sí, ahí está. Pues mire, por un lado, algo así, qué bonito, ¿no? Pues que sí. puedas verlo, que puedas, pues digamos, a lo mejor no lo vas a palpar, pero que ahí está con nosotros, acompañándonos. Digo, dichosa de ella, ¿no? ¿Cuántos Sí. quisiéramos eso Poder. con un ser querido? Ajá. Sí. Bueno, en relación a cómo vivimos en casa las tradiciones, déjenme decirles que esta festividad es muy de aquí de México. Nosotros en Panamá no lo festejábamos de esta manera, ni se espera con tanta emoción como aquí en México. Y a través de los años he ido aprendiendo, he ido conociendo, y me acuerdo cuando pusimos efectivamente por primera vez un altar de ofrendas, y fue con la intención de enseñarle a mi hija las costumbres de nuestro país, de México, y cómo se viven y cómo se debe poner. Y pues sí, a nuestra vida llegó la señora que me ayuda en la casa, y ella es una señora que también viene de una familia donde se vive muy arraigada las tradiciones. Entonces, de guisar la comida que le gustaban a los difuntos, de ir a comprar la flor que era, las veladoras, y de enseñarnos a poner los niveles, eso lo vivimos de esa manera en casa. Y bueno, ya últimamente el que se puso la situación de también de recordar a nuestros seres sintientes, ¿no? Que estuvieron con nosotros. Entonces, para nosotros fue muy significativo el poder buscar las fotografías de toda la vida hemos tenido pugs. Entonces, desde Blackie, que fue el primer
Puck que tuvimos, la hembrita Queen, después siguieron unas generaciones Cookies, Coba, han sido Pucks que han estado en nuestras vidas, ¿no? Y después de ver la película de Coco, tiene un significado diferente. Es cierto. De hecho, nosotros en la casa no poníamos ofrenda antes de Coco. Y cuando vimos la película, pues sí, a mi hermano y a mí que nos entró una sensación de decir, híjole, nosotros no hacemos nada, ¿no? Porque o sea, sí los recordamos, ¿no? A nuestros seres que ya se fueron, pero no con la fuerza con la que la celebran en otras casas, en otras familias, ¿no? Y entonces ponemos una pequeña ofrenda, no ponemos una ofrenda muy grande, pero sí ponemos las cosas que les gustaban, ¿no? Uh-huh. Fruta, pan de muerto, en fin, y ponemos las fotos ahí. Alcoholito. Sí, ¿por qué no, no? Las fotos de mi papá, de mis abuelitos, de los dos lados, algunos tíos que se adelantaron, primos que se adelantaron. Entonces, es muy bonito, mientras estás poniendo la ofrenda, poder recordar todo lo que pasaste con tus seres queridos, ¿no? Y saber que en un momento dado las puertas de la casa espiritualmente están abiertas para que regresen, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, pues la señora que me ayuda en la casa, la señora Alicia, un saludo para ella. Ella nos enseñó, por ejemplo, aparte de poner la ofrenda, el significado de por qué se pone el copal y el olor, precisamente para guiar, son los caminos. Y sí, o sea, todo el significado, todo el sincretismo que tiene la festividad es una cosa que eso solo se vive aquí. Y dicen, bueno, somos tan sui generis los mexicanos que hasta de la muerte nos reímos, ¿no? No sé. Pero no se vive en otro lugar igual que aquí. No, es que, para tradiciones hay para botar al cielo. Les voy a comentar algo para que chequen como que la cuestión cultural. Llega una sobrinita mía disfrazada y le dice a mi hija, oye, ¿no vas a pedir Halloween? Mi hija se voltea así toda como indignada, o sea, imagínense, tenía como 6, 7 añitos. Uh-huh. Y le dice, no, aquí nosotros adoramos a los viejos dioses. ¿Cuántos añitos tenía? Como 6, 7 años, y yo así, ¿de dónde sacas esas ideas fregadas? Pero es que ella nunca fue a pedir Halloween. No. O sea, para ella es tu calaverita, tu hojaldra, que deben saber que en la casa de ustedes, olvídense de la idea de irse a comprar una hojaldra, ¿eh? Se hace porque se hace. Ah, las hacen en casa, el pan. Ya la familia de mi esposa ya tiene así su panadero de todos los años del mundo, ya saben lo que llevan, cómo llevan, para dónde llevan, y se hace. Bueno, a la vuelta de mi casa a su casa está una Gracias. panadería, entonces la verdad es que hacen unas hojaldras muy sabrosas. Entonces, mi mamá nunca ha sido de hacer yo me acuerdo. ¿No te acuerdas del tío Joe que pedía permiso para irse a su casa para hacer su pan? Sí, mi suegra es de esas. O sea, mi suegra es de, yo lo quiero con esto, con esto y con esto y con esto, y tanto de mantequilla por esto. Y se lo hacían. Sí. En la casa de ustedes, mis abuelos, mis tíos, fumaban puro. Ah, mira. Entonces ustedes no saben el show porque cada 2 años tengo que ir a conseguirme un puro. Ajá. Para la ofrenda. Ah, ok. Ya. Sí. O sea, y mi papá era muy de, si vas a poner ofrenda y le vas a poner a fulano, ve y ponle su puro. Mira, qué interesante. No, pero la verdad, a mí lo que me ha hecho reflexionar en los últimos años, la pandemia fue algo muy duro, pero sí les voy a decir, ver cómo se ha ido llenando de recuerdos la ofrenda de los seres queridos. Sí, sí. Pues este año también se fue mi papá, entonces ya a mí se me llenó la No ofrenda se fue de la su familia. papá. Su papá va a venir a visitarle este 2 y recíbalo con gusto. Trascendió. Recíbalo con gusto. Sí, Entonces, no sucede en otras partes del mundo, ¿no? No, porque yo recuerdo, por ejemplo, en Panamá se junta la festividad de Todos Santos, del Día de los Difuntos,
con las fiestas patrias, porque el 3 y el 4 de noviembre son las fiestas patrias en Panamá. Entonces, para nosotros era significativo porque empezaban desde el 27 de octubre. El 27 de octubre se celebraba el Día del Estudiante. El 1 de noviembre, bueno, ya saben, 30 y 31, lo de Halloween, cosas de esas, pero no con tanta fuerza tampoco. Y el 1 de noviembre era el del Día del Niño, que se supone que es fiesta alegre. Es fiesta alegre, ¿no? Y el 2 ya era de los fieles difuntos, ¿no? Para que empezaran. Entonces, realmente, cuando llegaba ya a finales de octubre, era la alegría para los niños allá, porque ya sabíamos que venían muchas fiestas, ¿no? Sí, supongo. Pero lo que nosotros vivimos acá, todo el significado que tiene, es impresionante. Sí, nosotros, por ejemplo, en la casa de ustedes, enfloramos. Vamos a hacer la visita de las tumbas de todas las familias y es un show porque tengo repartido familia en todos los panteones en Puebla. Ok. Ese día es mi gira turística. Y de veras, ustedes pasan por el panteón municipal y vieran cómo está todo lleno ya de flores y desde ahorita ya hay gente que está viniendo para ir a limpiar las tumbas de sus difuntos. No, y anoche sucedió que está el festival de la muerte sueño, ¿no? Entonces abren el panteón de 7 de la noche a 9 para que la gente entre, los guían por el panteón, parece que proyectan películas allá adentro, algunos cortos. Se pone bastante interesante, estaba lleno de bastante gente anoche que pasé por ahí. Mira qué interesante. Pero sí, esa es la festividad. Bueno, ya nos vamos. Ha sido un gusto haber platicado con ustedes. Les recordamos que si por ahí nos están viendo en algún cortito, pues vean la plática completa en el canal de YouTube. No sean malitos, apóyennos. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más a otro capítulo de Radiación de Fuga. Les agradecemos sus comentarios y recuerden a sus muertitos. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias. Adiós.